Saludos amigos y muy buenas tardes. Con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy realizamos el programa desde las instalaciones de la Clínica Quiropráctica de Martin Townsend y como siempre vamos a hablar de una de las partes fundamentales de nuestro cuerpo, porque vamos a hablar de la espalda, de la importancia que tiene el cuidado de la espalda, de cómo puede detectarse en un momento determinado que hay un problema en la espalda. En este caso en concreto vamos a hablar de la hernia de disco y vamos a tener una conversación con una persona que padece este problema y de qué manera se puede determinar el modo en que esta hernia de disco evoluciona y mejora. Porque, Martin Townsend, buenas tardes. Buenas tardes. Evidentemente, la hernia de disco es un problema de la columna vertebral que es relativamente frecuente, ¿verdad? Y sí, que provoca cantidad de problemas. Es un problema bastante frecuente y especialmente un problema de personas jóvenes. La mayoría de gente piensa que en el disco son de los viejos, pero realmente muchos jóvenes lo tienen, ya empieza con 20, 22 años a tener los primeros síntomas. En el disco quiere decir que si miramos los modelos, tenemos los vértebras y el disco. El disco tiene dos partes, un centro que es como un núcleo, que es como una gelatina, y alrededor tenemos una fibra que lo mantiene en su sitio. Cuando hay una hernia de disco, quiere decir que estas fibras se han ido rompiendo y permite que el disco se disloca. Aquí tenemos lo que llamamos una protrusión discal y aquí es una hernia de disco. Protrusión discal y hernia de disco básicamente lo mismo, la única diferencia es el tamaño del daño que hay. A la hora de averiguar si una persona tiene hernia de disco o no, básicamente lo que hacemos es comprobar el funcionamiento de los nervios. Si vemos que el nervio no funciona bien, probablemente el disco que lo disloca. Claro, pero tenemos aquí una cosa que a mí me ha producido una cierta idea de cómo es posible que si de lo que se trata es de un problema en el disco, se produce fundamentalmente en las personas jóvenes. Es decir, yo siempre he pensado que eso se podía deber, que a lo largo del tiempo el desgaste natural, las malas posturas, etcétera, pueden generar los problemas, pero ¿por qué una hernia de disco aparece especialmente en personas jóvenes y no en personas mayores? El disco es un 80% de agua y ya a lo largo de nuestra vida vamos perdiendo parte del contenido de eso. Entonces, una persona joven tiene más líquido, tiene más movilidad y por esta razón también algo más inestable el disco y es más fácil que se dañe allí en la juventud. Ahora, claro, si lo daño con 20 años, ese daño está allí para toda la vida. Entonces, relativamente va a haber más personas con 40 años que tienen el disco que uno de 20, pero empieza a esta edad. Muchas veces no vemos los síntomas hasta que llegamos a los 40, a los 50 años, pero cuando miramos lo que es la causa de que viene, ha empezado muchos antes. Tenemos hoy en nuestro programa como invitada a una paciente que reúne efectivamente todas las características que usted acaba de comentar. Se trata de una persona joven, una persona que desde hace ya bastante tiempo tiene este problema de hernia de disco. Yo quiero saludar a Cristina, que nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo quería preguntarle, ¿a partir de cuándo empieza usted a notar que hay algo que va mal en la espalda? Pues empezaba como un cosquilleo en la zona lumbar, hasta que ya poco a poco, a partir de los meses, era dolor. Era dolor y tenía que estar siempre en urgencia, pinchándome calmantes, que no cesaba el dolor. ¿Y desde cuándo surge este problema? Ya llevo unos 5 o 6 años. ¡Qué bárbaro! Es decir, que se inició jovencísima. Sí, eso con unos 23 o así. ¡Qué barbaridad! Como ha dicho el doctor. Y decide usted después de, yo me imagino que si lleva conviviendo hace 5 años prácticamente con este problema, hasta el momento los tratamientos han sido puramente, bueno, paliativos, ¿no? Analgésicos, etcétera. Claro, solo te quitaban el dolor en el momento, pero eso estaba ahí, ese dolor era continuo, cualquier movimiento, cualquier esfuerzo fuera de lo normal, ya estaba otra vez con el dolor fuerte. Y llega esta paciente a su clínica, Martín, y usted, ¿cómo sabe que de pronto pues, el problema que tiene es una hernia de disco? ¿Y
¿qué hace precisamente para que estos problemas que presenta el pinzamiento del nervio poco a poco vayan mejorando hasta resolverse? Caso de ella vino pareciéndose una Z, estaba totalmente doblada. Entonces ya cuando veo esto, ya veo los músculos tienen que estar muy contraídos. Típicamente el nervio está inflamado. Entonces lo que hicimos fue comprobar primero sensibilidad hacia dolor y hacia vibraciones, y en un lado de la pierna lo notaba menos que en la otra. Para eso tenemos una rueda de sastre, que lo corremos y él me dice si lo nota más un lado que el otro. Vía vibración lo comprobamos con un zapón, metiéndolo un dedo al otro y se nota más en un lado que el otro. Después, si el nervio está presionado, típicamente va a haber pérdida de fuerza, que lo vimos con ella, que había perdido fuerza y especialmente había perdido masa muscular aquí en los muslos. Tenía medio centímetro menos en un muslo que la otra. Entonces yo cuando veo estas cuatro cosas, ya está bastante claro en el disco. Caso de ella, por la distribución de los síntomas, que quedaba claro que seguramente sería 2 hernias de disco. Ella trajo un informe de una resonancia magnética y confirmó lo mismo, 2 hernias de disco que causaba todos sus problemas. Cristina, ¿cuánto tiempo lleva usted de tratamiento? Pues llevaré sobre unos 2 meses o así. Y desde la primera vez que usted llegó, cuéntame un poco la evolución, cómo ha ido. Pues la verdad es que vine con muchas ganas de empezar y cuando llevaba unas 12 sesiones así noté mejoría. Pero luego otra vez me entró el dolor fuerte y ya desconfiaba un poco y le dije al doctor que estaba ya muy cansada del dolor, que yo creía que iba a volver a empezar con los dolores, pero que va otra vez, a partir de las otras siguientes 12 sesiones, estoy como nueva. Es decir, que hubo, digamos, ahí una curva que comienza una aparente mejoría, después la cosa... Claro, yo creo que ahí es donde se produce una sensación de auténtica angustia, porque viene usted ilusionada en que la cosa se va a resolver, empieza a ver que está mejorando y de pronto vuelve otra vez el problema, caramba, bueno, pero ahora está en ese estadio en que afortunadamente han desaparecido del todo los dolores, me imagino. Sí. Que no, del todo. Del todo. Ah, pues eso es extraordinario. Es decir, que se ha quitado usted de encima un problema que venía padeciendo desde hace más de 5 años. Y era mensualmente, ya los dolores eran mensualmente. ¡Qué barbaridad! Martín, pues un ejemplo más de cómo la medicina quiropráctica es capaz de resolver problemas que muchas veces, y lo hemos vivido aquí con entrevistas a otras personas, candidatos prácticamente a lo que es una verdadera tragedia, una intervención quirúrgica en la columna vertebral, con los riesgos que esto implica, se puede sortear afortunadamente y resolver el problema. ¿Cuándo cree usted, Martín, ya para cerrar el programa, que nuestra invitada de hoy podrá decir definitivamente, bueno, pues mi hernia de disco es una historia del pasado? Porque el disco está ahí, lesionado, ¿no? Bien, nunca va a poder cerrar el libro por completo. Una vez que se daña el disco, nosotros podemos hacer que cicatriza, hacer que quede más o menos bien, pero nunca va a quedar tan bien como el original. Entonces, tiene que cuidarse. Cuidarse quiere decir, si hay una mudanza, tú no vas a participar. Tú mira, vigila, a la hora de coger peso, hacerlo correctamente. Entonces, cuidándose un poquito, puede estar años y años y décadas sin tener ningún problema. Porque ya, y para cerrar el programa, se me ocurre una pequeña reflexión. Siendo tan importante como es nuestra espalda, está sosteniendo prácticamente todo nuestro equilibrio, nuestro cuerpo, nuestra arquitectura corporal, sin embargo, es la gran desconocida y la gran maltratada. Acaba usted de comentar algo, eso de coger, no, una persona con una hernia de disco no puede coger grandes pesos y sobre todo de mala manera. Es que yo creo que eso no, ni lo puede ni lo debe hacer una persona que esté en perfecto estado de salud, ¿no?, en la columna. Es muy importante eso, especialmente porque el disco no tiene nervios. Entonces, si hacemos algo que hace daño al disco, no lo sabemos, porque no sentimos dolor. El disco solo duele cuando empieza a presionar los nervios. Entonces ya tenemos que usar la práctica de coger
peso correctamente, es la única manera que podemos evitar tener problemas en un futuro. Pues estamos a punto de concluir este encuentro. Creo que acaba de llegar alguien y que será el vale. No, yo es que he visto entrar para no cortar he seguido. Y digo yo, bueno, sí, sí. Estamos a punto de terminar el programa, pero claro, yo no quiero cerrarlo sin agradecer a Cristina, que ha estado aquí con nosotros, su participación en el programa y darle la enhorabuena, porque en realidad la cosa afortunadamente va mejor, a mucho mejor. Pues sí, va mejor. Y después de una persona tan joven y de haber pasado tantos años con el problema y que ahora le vaya viendo la salida, la luz, a la salida del túnel, yo creo que es como para estar contenta y a celebrar unas estupendas Navidades. Sí, sí, además lo agradezco mucho a Martín, que lo recomiendo totalmente, y a vuestro programa también, porque lo conocí a través de vuestro programa, así que... Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semana. Martín, también muchísimas gracias por la atención que nos presta cada semana y sobre todo porque nos permite enviar un mensaje de salud que me parece particularmente importante. Cuidemos nuestra espalda porque se va deteriorando, como acabamos de ver, y no da señales de ese deterioro hasta que ya, por ejemplo, en la patología que estamos hablando ahora, pues el disco ya se ha deteriorado, como no tiene nervios, no lo sabemos que se ha destrozado el disco, pero claro, cuando la vértebra empieza a pisar el nervio, es cuando dice aquí estoy yo y ahí está el problema. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros dos. Y a ustedes, amigos telespectadores, muchas gracias por estar ahí, al otro lado del receptor, y en consecuencia, haciendo también posible con su presencia el que podamos escribir cada día esta página de Educación para la Salud. Volvemos aquí, desde la clínica de Martín Thompson, dentro de 7 días. Hasta entonces, lo digo siempre, de verdad, procuren ser felices. Pásenlo bien.